Clarence Leroy Van Cleef, más bien conocido por Lee Van Cleef, fue un actor estadounidense considerado uno de los villanos más característicos de la historia del cine, y sobre todo por sus participaciones en películas del oeste, en las que destacaba su rostro que lo hacían perfecto para ser villano o antihéroe. Su mirada era penetrante e infundía respeto y temor. Su vestimenta negra con traje de chaqueta y abrigo largo que movía despacio cuando se preparaba para desenfundar, quedaron grabados en la retina de los espectadores y pasó a ser un clásico del subgénero del western, el spaghetti western. En 1952 consiguió su primer papel en la película Solo ante el peligro, junto a Gary Cooper y Grace Kelly. Durante esta época actuó como secundario en innumerables películas y casi todas ellas en el papel de malvado. En 1962, de la mano de John Ford, consigue un papel para la película La conquista del oeste, junto a grandes actores como Henry Fonda, John Wayne o James Stewart, y a partir de esta película incrementó más su rol de villano. Poco tiempo después apareció en la obra maestra de John Ford, El hombre que mató a Liberty Balance, estrenada en 1962. Consiguió elevar su estatus, interviniendo en varios spaghetti western dirigidos por Sergio Leone que le dieron fama mundial. Siempre será recordado por su interpretación en uno de los mejores spaghetti western de la historia, la obra cumbre de Sergio Leone y que cerraría la trilogía del dólar. Estamos hablando de la película El bueno, el feo y el malo, estrenada en 1966, en la cual Lee Van Cleef daría vida a Sentencia, un tipo duro que no necesitaba soltar palabra para infundir terror. El duelo contra el hombre sin nombre en el final de la película, con ese juego de miradas de un trío formado por Lee Van Cleef, Clint Eastwood y Eli Wallace, mientras sonaba la música del compositor Ennio Morricone en un momento de máxima tensión, se convirtió en una de las escenas más icónicas del spaghetti western y en general del western. La mirada de Clint Eastwood en esta película helaba la sangre, mostrando su carácter duro. Sin embargo, la de Lee Van Cleef iba un paso más allá, mostrando el trasfondo malvado de su personaje. Su imagen lo decía todo, su ceño fruncido, las arrugas de los contornos de sus ojos, sus labios apretados y sobre todo sus ojos rasgados, que conseguían traspasar la pantalla e impactar al espectador, convirtiendo a Sentencia en la representación humana de la muerte. Si bien Lee Van Cleef es reconocido por ser uno de los villanos más famosos, también interpretó al héroe cabalgando hacia el atardecer. En América se le conoce con el sobrenombre de Ojos de Ángel, aunque su mirada tenga la chispa del diablo, y desde su nacimiento tenía un ojo verde y otro azul. También perdió parte del dedo corazón de su mano derecha, que se puede apreciar en la escena final del bueno, el feo y el malo, y la muerte tenía un precio. Vamos a hacer un recorrido por 16 películas en las que ha actuado Lee Van Cleef. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Solo ante el peligro, película estrenada en 1952. Will Kane, sheriff de un pequeño pueblo, acaba de contraer matrimonio y decide dejar el cargo y trasladarse a otra ciudad para abrir un pequeño negocio. Pero todo cambia cuando un malvado que él había atrapado acaba de salir de la cárcel. Historia de un condenado, película estrenada en 1952. Después de salir de prisión, John Weasley cuenta su historia como forajido, empezando en el mundo del crimen tras cometer un asesinato en defensa propia. Duelo de titanes, película estrenada en 1957. El sheriff de Dog City, junto a su amigo Doc, se tendrán que enfrentar a una familia muy poderosa que tiene atemorizado a todo el pueblo. Cabalgar en solitario, película estrenada en 1959. Ben, un cazarrecompensas, lleva un forajido a Santa Fe y por el camino serán perseguidos no solo por los indios, sino también por el hermano del detenido. El hombre que mató a Liberty Balance, película estrenada en 1962. Un senador acude al funeral de uno de sus amigos y un periodista quiere conocer más detalles sobre su relación con el fallecido. La muerte tenía un precio, película estrenada en 1965. Dos cazarrecompensas, el manco y el coronel Mortimer, que buscan al mismo hombre, deciden unir sus fuerzas, aunque las razones que los mueven son completamente distintas. Para uno es el dinero y para otro son intereses más ocultos. El bueno, el feo y el malo, película estrenada en 1966. Durante la Guerra Civil Norteamericana, tres hombres se pelean por una caja que contiene $200.000 enterrada en una tumba. El problema es que ninguno puede encontrar la tumba sin la ayuda de los otros dos, al menos en apariencia. El halcón y la presa, película estrenada en 1966. Un sheriff abandona su puesto para perseguir a un joven acusado de un delito muy grave. Es un joven muy rápido y difícil de capturar, por lo que la persecución será larga y complicada. De hombre a hombre, película estrenada en 1967. El pequeño Bill fue testigo del asesinato de su familia a manos de 4
4 delincuentes. 15 años más tarde emprende su venganza contra los pistoleros, que ahora ocupan puestos importantes. El día de la ira, película estrenada en 1967. El joven Scott es un pobre vagabundo que malvive limpiando las calles del pueblo, donde todos se burlan de él. Pero un día su vida cambiará con la llegada de un veterano pistolero. Oro sangriento, Sabata, estrenada en 1969. A una pequeña ciudad llega un pistolero vestido de negro. Quiere evitar el robo de un banco. Su nombre es Sabata. Los forajidos de Río Bravo, Barquero, película estrenada en 1970. Una sanguinaria banda de forajidos roba un cargamento de armas. Pretenden huir a México y la ruta más corta es cruzar el río Bravo. Y allí se encontrarán a El Barquero, que tiene sus propias reglas y nadie le dice lo que tiene que hacer. El regreso de Sabata, película estrenada en 1971. Tras la guerra civil, el comandante Sabata marcha hacia Texas, ya que quiere cobrar $5.000 de un antiguo amigo. Gran duelo al amanecer, película estrenada en 1972. Un antiguo sheriff salva a un joven recompensa del asedio de los hermanos Jackson, quienes le acusan de haber matado a su padre. El desafío de los 7 magníficos, película estrenada en 1972. Nos situamos en Arizona y un joven de 18 años es puesto en libertad y acabará uniéndose a una banda de forajidos que pretende robar un banco. El karate, el Colt y el impostor, película estrenada en 1974. El bandido Dakota intenta robar la fortuna de Wong, un chino rico, aunque el bandido encontrará algo inesperado en la caja fuerte del banco. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos, hasta pronto.